Ok, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios Padre por siempre recordarnos que tú eres un Padre amoroso hacia nosotros y por darnos una Madre tan amorosa y tan perfecta como María Santísima. Y gracias por reunirnos en este día. Te pedimos el día de hoy que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes con tu poder para no caer en las tentaciones. Pedimos la intercesión de tu Hijo Jesucristo que está sentado a tu derecha y que está reinando. Y pedimos al Espíritu Santo que venga en este momento para abrirnos nuestras mentes, para poder entender tu palabra y abrir nuestros oídos para querer am, creer todo lo que nos vas a decir el día de hoy. Úsame como instrumento, consagra mis labios para poder decir verdades y no mentiras. Ayúdanos a traer todas las preguntas necesarias a la mesa para poder responder correctamente, para quitar todos los mitos, am, y para entender lo que dice tu palabra bendita. Y pedimos la intercesión de María, especialmente en este día que vamos a hablar de ella, para poder defenderla ante am, tantas teologías incorrectas al respecto de ella, y ayúdanos a vivir tu voluntad, igual como la hizo ella. Y pedimos también la intercesión de todos los santos para poder concentrarnos en este día tan importante. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como siempre, pueden ver el video en la velocidad que ustedes gustan. Yo creo que 1.25 es perfecto para escucharlo de nuevo. Y también ya está todos los videos organizados en una lista de reproducción. Entonces, si se meten al canal, ahí va a estar en la lista de reproducción. Y ahora podemos empezar. El día de hoy vamos a hablar de María, y va a ser un estudio bíblico nada más dedicado a eso. Y la razón es porque vamos a empezar a leer la semana que viene, primeramente Dios, Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 13. Y hay dos pasajes en cada uno de esos capítulos que suena como si estuviera, bueno, son versículos que usan protestantes para tratar de decir que nuestras creencias sobre María son falsas. Entonces hay mucho mal entendimiento con respecto a eso. Am, y pues ya la semana que viene podemos hablar más de eso. Y de hecho lo puedo mencionar ahorita. Mateo capítulo 12, al final de Mateo capítulo 12 está un pasaje donde Jesús está enseñando y llega a unas personas y les dice a nuestro Señor Jesucristo, am, aquí está tu madre y tus hermanos y te están buscando. Y él levantó su mano hacia sus discípulos y dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Son las personas que siguen la voluntad de mi Padre. Entonces muchos dicen, sí, eso es prueba de que María no es importante porque su madre es cualquier mujer am, am, que ya tiene, por decir, edad en la fe y que sigue la voluntad del Padre. Es una madre para Jesús. Entonces María no es importante, ¿verdad? Dicen ellos. Pero en realidad, esto no es cierto porque noten cómo dijo Jesús en primer lugar, el que sigue la voluntad de mi Padre, o la que sigue la voluntad de mi Padre. María sí seguía la voluntad del Padre, y eso está escrito en Lucas capítulo 1, ¿sí? Y aparte de eso, lo que Jesús estaba haciendo es, lo que Jesús hacía muchas de las veces es, agarraba de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, él analizaba, ¿verdad? En su conocimiento, en su mente, lo que estaba pasando a su alrededor, y luego tomaba de eso para dar una enseñanza, ¿sí? Entonces, cuando mencionaron su madre y sus hermanos, ahí era chance para él decir, ok, quién es mi hermano y quién es mi madre? Y ya empezó a explicar basado en eso. Y prácticamente la enseñanza es que todos podemos ser parte de la familia de Jesús. Es todo lo que estaba diciendo. No estaba disminuyendo am,
el trabajo de María, ¿verdad? En nuestra salvación, sino simplemente estaba diciendo que todos podemos formar parte de su familia. Nadie está excluido. Simplemente es cuestión de seguir la voluntad del Padre. Es todo. Entonces, María definitivamente sí está incluida ahí, porque ella sí, en su vida hizo lo que el Padre le decía. Y, y sí. Y entonces no solamente es madre espiritual de Jesús, sino también es madre física. Biológicamente, ella fue escogida para ser madre de nuestro Señor Jesucristo, madre de Dios. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre ese hecho de que María fue concebida sin pecado. Nosotros creemos que María fue concebida sin pecado original y nunca en su vida ella cometió ningún pecado, ni un solo pecado. Ahora, ¿cómo podemos mostrar eso con la Biblia? Bueno, aquí está los versículos para comprobarlo. Eh, Lucas capítulo 1, versículo 28. Ok, aquí está. Esto es cuando el ángel se le apareció a María. Lucas capítulo 1, versículo 28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia, ¿verdad? Por eso decimos, Dios te salve, María. Salve quiere decir que Dios la está saludando, ¿verdad? Salve llena de gracia. Te mandamos un saludo desde el cielo, ¿verdad? Salve llena de gracia. Ella es llena de gracia. Cuando le dice salve, esa es una palabra que era un saludo para los reyes en este contexto. Entonces, María es reina, eso lo sabemos por Apocalipsis capítulo 12. Ella tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y después vamos a leer eso, Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ella es reina, entonces era muy correcto que el ángel se presentaría de esa manera. Cuando la palabra salve se dice, no es simplemente decirlo, oh, salve como si fuera algo normal, sino también am, la persona se postraba, ¿sí? Salve, postrándose. Y por eso después leemos que María estaba un poco confundida. Decía, bueno, ¿por qué me está saludando de esta manera el ángel? Y, y le dice, salve llena de gracia. ¿Por qué le dice salve, salve llena de gracia? ¿Le está diciendo que ella es llena de gracia? Sí. Vamos a fijarnos ahorita en el griego y esto va a mostrar, esta parte va a mostrar que ella fue concebida sin pecado original. ¿Sí? Y le dice, el Señor está contigo. De ahí vienen esas palabras en el rosario cuando decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Viene de aquí. Y ahora vamos a mostrar con el griego que María recibió lo que un cristiano recibe en el bautismo. En este momento lo vamos a mostrar ya, ¿ok? Lucas capítulo 1, versículo 28. Dice, lo acabamos de leer. Cuando dice esta palabra llena de gracia, es una sola palabra en griego, es la palabra kecharitomeni. Y la forma que está esta palabra se llama participio perfecto pasivo. Pasivo porque es algo aplicado a María y es llamado perfecto porque es algo que ya sucedió. Es decir, en otras palabras, que María fue dada gracia, la gracia de Dios, y ya fue una cosa que ya le había pasado. Cuando el ángel estaba hablando con ella ya estaba llena de gracia. Desde que antes, de que el ángel hablara con ella ya estaba llena de gracia. Por eso está en el griego, está en la forma perfecta. Eso quiere decir, repito, que es algo que ya le pasó a ella. Ella ya estaba llena de gracia. Desde que antes el ángel habló con ella. Y por eso escribí acá arriba, María fue dada la gracia de lo que llamamos regeneración, ¿verdad? Nosotros recibimos regeneración por medio del bautismo, ¿verdad? Am, Formamos parte del cuerpo de Cristo, este, somos limpiados del pecado original, recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en perdón, nos convertimos en templo de Dios, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios. Esta gracia lo recibimos en el bautismo. Bueno, María ya lo recibió desde que antes murió Jesús en la cruz. Desde antes de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, María ya estaba llena de esa gracia que reciben los cristianos en el bautismo.
Y se los voy a comprobar ahora. Efesios capítulo 1, versículo 6, hablando de la gracia que Dios nos da para ser salvos, ¿verdad? Hablando de esa gracia, fíjense lo que dice, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo, ¿sí? Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Esa gracia que recibimos cuando somos bautizados, dice San Pablo, esa gracia que nos dio Dios es por medio de su Hijo Jesús. Y esta palabra aquí, nos bendijo, es la misma palabra que se usa acá cuando dice que ella es llena de gracia. O sea que esa palabra llena de gracia quiere decir la gracia que uno recibe en el bautismo, cuando es salvo. María recibió esa gracia desde antes de que murió nuestro Señor Jesús. ¿Qué, qué gracia tan grande da recibirlo desde antes que murió Jesús? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros creemos. Y esta palabra en Efesios 1:6 está de diferente forma. Está en la forma aoristo, activo indicativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una acción momentánea. No implica que es una finalización absoluta con un resultado permanente. O sea que para nosotros los cristianos, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, cuando somos bautizados, no es garantizado que va a seguir esa gracia en el futuro, porque podemos nosotros ir en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y por eso está en esta forma. No dice que haritomeni, dice ejaritosen. Quiere decir, Efesios 1:6, que nosotros cuando somos bautizados, recibimos esa gracia de Dios, pero no es permanente. Podemos caer en pecado. En cambio, para María es que haritomeni. Ella la recibe y y continúa. Es una acción completada que continúa. Esa es la diferencia. Y otra diferencia que ya acabé de mencionar es que ella la recibió desde que antes murió, desde que antes de que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo para entender esto un poco más. María tiene Salvador, sí. Su Salvador es Jesús, pero ella fue salva de una manera diferente de nosotros. Nosotros nacemos en el pecado original y por medio del bautismo formamos parte de Jesús. María, en cambio, ella nunca recibió esa mancha de pecado original. Ella fue protegida de esa mancha desde el momento de su concepción. Aquí está la diferencia. Nosotros somos salvos por Cristo, aunque estemos manchados por el pecado original, ¿sí? María, en cambio, fue salvada del pecado original. Ella nunca recibió esa mancha y nunca cometió ningún pecado por la gracia de Dios. Entonces, aquí está el ejemplo. Un perro ataca a alguien y se salva, ¿verdad? Por ejemplo, un perro está atacando, está mordiendo a esa persona y vamos y lo salvamos. Fue atacado y tiene, ¿verdad? Se raspó o tiene mordidas, ¿verdad? En las manos, por ejemplo, en las, en los hombros o en los brazos, digo. Pero esa persona fue salvada, ¿verdad? Del ataque del perro. Al contrario, otras personas, quizás el perro va a atacarlos, pero antes de que los ataque el perro, son salvados, ¿verdad? Esa es María. María, desde que antes le tocó el pecado, ella fue salva. Pero en cambio nosotros sí fuimos tocados por el pecado, ¿verdad? El pecado original. Y también cometemos pecados nosotros, ¿verdad? Y nos tenemos que arrepentir. En cambio, María ya es que Jaritomeni recibió esa gracia que se continúa. Entonces, ahora esta pregunta, les voy a hacer una pregunta y les voy a dar la respuesta aquí. ¿Ok? Pero antes de darles esa pregunta, escribí esto. Ella, o sea, María, es como un espejo que refleja la bondad de Dios. Por la gracia de Dios, ella cometió ningún pecado. Ella estaba cooperando con la gracia de Dios y por eso nunca cometió ningún pecado. Por eso ella se le llama espejo de justicia. Cuando estamos rezando el rosario decimos, espejo de justicia, ora por nosotros, ¿verdad? Ruega por nosotros. ¿Por qué le llamamos espejo de justicia? Porque ella es como un espejo. El espejo refleja la luz. Bueno, ella refleja la luz de Dios hacia el mundo. Ella coopera con la gracia de Dios.
Y ahora está la pregunta, ¿cuándo recibió esa gracia? Obviamente la recibió desde que antes de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Eso es obvio, debido a Lucas 1:28. Pero ¿hasta dónde se extiende? Nosotros los católicos creemos que esa gracia se extendió desde el momento de su concepción. Desde ahí en adelante ella recibió esa gracia y ahora lo vamos a comprobar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es después de la caída del hombre, después de que cometió el pecado Adán y Eva. ¿Sí? Dice Dios a la serpiente le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Literalmente en el hebreo dice, haré que habrá enemistad entre tú y la mujer, entre tu semilla o tu simiente y la de ella. O sea, va a haber una enemistad entre el diablo, que es la serpiente del diablo, la serpiente y la mujer y su hijo. Ahora, presten atención aquí, esta parte es muy importantísima porque esto es prueba de que María fue creada sin el pecado original, fue creada perfectamente. Noten que dice que está una enemistad en el hebreo ni en el griego, es muy claro que es una enemistad de, de que ella no, de que esta persona no va a estar bajo el dominio del diablo, ¿sí? Hay enemistad, hay separación. Ella no va a estar o él no va a estar bajo el dominio del diablo, sino hay separación. Hay una separación, hay enemistad. ¿Entre quién? Entre la descendencia del diablo, es decir, los demonios, se da el pecado y todo eso, por extensión. Am, entonces, el diablo y los demonios. ¿Y quién? La mujer y su hijo, su simiente, su descendiente, su hijo. ¿Quién es este hijo? Bueno, vamos a ver. Su descendencia te aplastará la cabeza, ¿verdad? El hijo de esta mujer va a aplastar la cabeza del diablo y tú le morderás el talón. Entonces, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, ¿qué hizo? Aplastó la cabeza del diablo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, salvándonos. Pero el diablo le dio una mordida letal y por eso murió. Murió en la cruz, pero resucitó para nuestra justificación, ¿verdad? Bueno, ¿nosotros creemos que Jesús fue sin pecado siempre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hubo esa enemistad entre él y el diablo. Él nunca fue bajo el dominio del diablo. Bueno, lo mismo aquí se le dice a la mujer, a la madre, la mujer, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. También hubo enemistad entre ella y el diablo. Ella nunca estaba bajo el dominio del diablo, nunca cometió ningún pecado, nunca cooperó con las tentaciones. ¿Sí? Y de hecho, ella, debido al hecho de que ella no tenía el pecado original, ella nunca tenía esa tentación interna, ella nunca quería cometer un pecado, ¿sí? Eh, eh, sí existen, como había dicho en el estudio bíblico de Mateo capítulo 4, que existe la tentación externo y por eso nuestro Señor Jesucristo fue tentado externamente, pero no existía lo interno, una tentación interna. Y nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo, oh, bueno, tengo ganas de cometer un pecado. Claro que no. Y también María lo mismo. Ella nunca tenía ganas de hacer pecado. ¿Por qué? Debido a esa enemistad entre ella y el diablo y su hijo y el diablo. Entonces, ahí está la prueba. Igual que nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, siempre caminando sin pecado, también María. Ahí está Génesis 3:15. Y sabemos que la mujer aquí es quien es la madre del Mesías, porque es su hijo es el Mesías, entonces es la madre del Mesías. ¿Ok? Entonces, noten que aquí María es llamada que la mujer. Y por eso vemos en el Evangelio de San Juan
Cuando nuestro Señor, el Señor Jesucristo está hablando de su madre María, nunca le dice madre, sino en el Evangelio de San Juan le dice mujer, mujer, mujer. ¿Por qué le dice mujer? La dice mujer porque está tomando de Génesis capítulo 3. Ella es la mujer de la cual van a ser el Mesías, la mujer perfecta, sin pecado, creada sin pecado. Y por eso también en Apocalipsis capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, mujer. No dice el nombre, pero dice mujer, envuelta en el sol, vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Entonces está en el cielo, ¿sí? Pero a la vez, el sol y la luna en la Biblia representa Israel, el pueblo de Israel. Entonces, esta mujer está vestida del sol con la luna bajo sus pies. ¿Por qué? Porque ella es hija de Israel, hija de Abraham, Isaac y Jacob. Ella es una mujer israelita. Y tiene una corona de 12 estrellas, es una reina, porque tiene corona de 12 estrellas. 12 representa a los 12 apóstoles, pero también representa a los 12 tribus de Israel. Ella es reina de los apóstoles, reina de la de Israel también. Ella es reina de Israel, reina de los, por eso decimos reina de los patriarcas cuando rezamos el rosario, ah, reina del cielo porque está en el cielo y tiene una corona. Decimos reina de los apóstoles, ¿verdad? Porque tiene esa corona de 2 estrellas que representa 12 los apóstoles. Entonces, ella es una reina, reina de los apóstoles, reina del Nuevo y del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Quién es esta mujer? Bueno, el versículo 5 nos dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, con una barra de hierro. Esta es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ella dio luz a Jesucristo. Su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, esta mujer, ¿quién es? Es María. María. Ella es la mujer de Génesis 3:15, la mujer de Apocalipsis 12. Y por eso nuestro Señor, el Señor Jesucristo le dice en el Evangelio de San Juan, la mujer, le dice mujer. La única vez que le dijo madre es cuando estaba hablando en la cruz, cuando estaba crucificado, y le dijo a Juan, dice al discípulo amado, le dijo nuestro Señor Jesucristo, al discípulo amado le dijo, he aquí tu madre, refiriéndose a María. Y luego dice las escrituras que desde entonces este discípulo amado dejó entrar a María en su casa. Entonces nosotros, si queremos ser discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aceptar a María como nuestra madre, aceptarla en nuestra casa, ¿sí? La Biblia es un libro católico, hermanos. Más prueba de que fue concebida sin pecado original. Yo he escuchado que han usado Apocalipsis 12:16. En el versículo 15 dice que la serpiente escupió hacia la mujer. Y esto representa el pecado, ¿verdad? La está atacando, ¿sí? Pero nunca la tocó, porque dice aquí en el versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces nunca la tocó. ¿Saben lo que dice el siguiente versículo, el versículo 17? Que el diablo entonces fue a guerra, am, a guerra en contra de sus hijos. Entonces, esta dragón o esta serpiente, es el diablo, fue a guerra en contra de sus hijos, los hijos de la mujer. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Dice el versículo 17, los que cumplen los mandamientos de Jesucristo. Entonces, los creyentes, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, somos hijos de María. ¿Ok? Entonces, ella, por eso decimos madre de la iglesia, madre de la iglesia. Ella es madre de la iglesia. Entonces, María, noten, ella es una nueva Eva. ¿Cómo que es una nueva Eva? Sí. ¿Qué hizo Eva en Génesis capítulo 3? Ella fue presentada con, con
el plan de condenación. Ella fue presentada con el plan de condenación. El diablo le presentó el plan de condenación. ¿Y ella qué dijo? Dijo, sí, sí lo haré. Ella cumplió la voluntad de quién? Del diablo. Y luego, después, vino Adán a acabar con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora existe el nuevo Adán y la nueva Eva. La nueva Eva es María. El diablo no se presentó ante el hombre, no le dijo al hombre ese plan de condenación, le dijo, se lo presentó a la mujer. Ahora es lo mismo, pero en reversa. Ahora Dios, no el diablo, sino Dios, ahora se presenta ante una mujer, María, presentándole el plan de salvación. Ella aceptó la voluntad de Dios y luego después vino Jesús después a acabar con el trabajo en la cruz. Entonces por eso se le llama a Jesús el nuevo Adán y a María la nueva Eva. Igual que Eva, ella fue creada perfectamente, sin pecado, igual que Eva, sin pecado. Y hizo lo que Eva tenía que hacer, cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí puse, así como Eva fue creada perfecta, ¿sí? Igual que Eva sin pecado original, ¿verdad? María también sin la mancha del pecado original y así vivió su vida, ¿sí? Entonces por eso ella es llamada la nueva Eva. Entonces, ¿por qué María es la nueva Eva? Aquí dice en el chat. Sí, am, a lo mejor acabo de entrar, pero la explicación es que María es la nueva Eva porque ella hizo lo que Eva tenía que hacer, cumplir la voluntad de Dios y lo hizo reversiando, o sea, al revés de lo que hizo Eva. El diablo se presentó ante Eva y ahora es al revés. Dios se presentó ante la mujer que es María. Eva aceptó el plan de condenación, mientras María aceptó el plan de salvación. Es lo mismo, pero al revés. Ella es la nueva Eva. Y luego, después, vino Adán, después de que cometió el pecado. Eva cometió el pecado a Adán y con eso acabó el trabajo del plan de condenación. Y después de que María dijo que sí, y después vino Jesús a acabar el plan de salvación. Entonces, la nueva Eva es María y el nuevo Adán es Jesús, porque es lo mismo lo que pasó en Génesis capítulo 3, pero al revés. Ahora sí, ¿entendieron? Ahora vamos a ver lo que enseñaron los primeros cristianos. Van a ver que ellos eran católicos, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí lo que dijo San Justino Mártir, ¿sí? Él fue un cristiano del segundo siglo. Miren lo que dijo, dijo, Jesús se hizo hombre por la Virgen para que el proceder que tomó la desobediencia en el principio por medio de la serpiente, fuera también el mismo proceder por el cual sería aniquilado. O sea que es lo que acabé de explicar, es lo mismo, pero al revés. Eva, virgen y pura, concibió la palabra de la serpiente y llevó la desobediencia y la muerte. Pero la Virgen, María, recibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Entonces noten que está explicando lo mismo, pero al revés, ¿verdad? O sea que dice, cuando la Virgen María recibió esa palabra del ángel, dice que recibió fe y alegría. Cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, ¿verdad? Para que viniera el Mesías. Entonces es lo mismo, pero al revés. Cuando ella recibió el plan de salvación de Dios, se puso alegre. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Y cómo respondió después? Dijo, hágase en mí según tu voluntad. Eso está escrito en Lucas 1:38. Entonces, ella sí cumplió la voluntad de Dios, mientras Eva no. Ella es la Eva más grande y más perfecta, porque ella sí cumplió con lo que tenía que hacer. Ahora vamos a ver a San Ireneo.
San Ireneo es otro cristiano. Él escribió esto en el año 180 después de Cristo, muy temprano. Y él es el mismo que dijo que la iglesia de Roma tiene primacía, ¿sí? Sobre todas las demás iglesias. Él creía que el obispo de Roma, el papa, tiene primacía sobre todas las demás iglesias. Entonces, él era obviamente católico, católico. Él creía en el papa. San Ireneo dijo esto en el año 180. Dijo, así que si Eva desobedeció a Dios, si Eva desobedeció a Dios, María fue persuadida a ser obediente a Dios. Es lo mismo, pero al revés. Igual que San Justino Mártir, San Ireneo está diciendo lo mismo. San Ireneo nos está diciendo que María es la nueva Eva. Ella hizo lo contrario de lo que hizo Eva. De esta manera, la Virgen María podría convertirse en abogada de la Virgen Eva. Noten que ambos eran vírgenes, pero María es la Virgen perfecta, mientras Eva era la Virgen que pecó y María se convirtió en abogada de Eva. ¿Cómo? Porque ahora ella va a hacer lo contrario de lo que hizo Eva. Lo contrario, ella va a ir arreglando lo que hizo Eva. Y así como el género humano cayó en esclavitud de muerte por medio de una virgen, así es rescatada por una virgen. Espérenme, ¿cómo que fuimos rescatados por una virgen? ¿Me estás diciendo, San Ireneo, que eres católico? ¿Eres un católico, San Ireneo? Sí, San Ireneo eres un católico. Dijo, así es rescatado por una virgen. ¿Por qué? Porque ella cooperó con, con la voluntad de Dios y de ella nació el Mesías. Y por eso a ella le llamamos causa de nuestra alegría. Cuando rezamos el rosario, decimos causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Ella es causa de nuestra alegría porque por causa de ella nació el Mesías. Y por eso dice lo mismo San Ireneo, dice, ella nos rescató. Ella es la causa de nuestra alegría porque ella le dijo sí a Dios y trajo el Mesías al mundo. La desobediencia virginal ha sido equilibrada en la escala opuesta por la obediencia virginal. Entonces hizo lo mismo, pero al revés. Porque de la misma manera el pecado del primer hombre creado recibió enmienda por la corrección del primogénito, o sea, Jesús. Entonces dice, por la misma manera, tenemos el antiguo Adán que pecó contra Dios y tenemos ahora el nuevo Adán, que es Jesús. Entonces tenemos la nueva Eva y el nuevo Adán. Esto lo dice San Ireneo. Y eso se encuentra en su colección de libros que se llama Contra las herejías. San Atanasio, este es otro, en el año 335 después de Cristo, estaba escribiendo sobre la encarnación. Y él es muy respetado ante los protestantes porque este es uno de los primeros cristianos y él defendía en contra de un hereje llamado Ario. am, Él defendió la doctrina de la Santísima Trinidad, en especial la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él defendía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver lo que él dice. Dice, él, o sea, Jesús, no quiso simplemente encarnarse, ¿verdad? Él no quiso simplemente tener un cuerpo físico, ni simplemente aparecer, porque si solo quiso aparecer, pudo efectuar también su divina aparición por otros medios más elevados, ¿verdad? ¿Por qué nacer de una virgen y ser concebido y nacer como bebé, ¿verdad? Eso es algo tan humilde, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo de una manera más elevada, ¿verdad? Como dice San Atanasio, ¿por qué no lo hizo con rayos pegando, todo el mundo sabiendo, oh, acabó de nacer el Mesías, sino era como un secreto, algo tan humilde? Dice, Él tomó un cuerpo de nuestra especie, ¿verdad? Como un ser humano. Y no solo eso, sino de una virgen inmaculada y sin mancha. Wow. Entonces, Él tomó igual que nosotros, ¿verdad? Siendo Dios humilde, se hizo hombre igual que nosotros, pero Él nació de una virgen inmaculada y sin mancha, sin pecado. La mancha en la Biblia representa el pecado, entonces Él está diciendo sin mancha, sin pecado. Ella no tiene pecado, ¿sí? Porque siendo Él mismo poderoso y artífice de todo, o sea, Jesús es creador de todo, prepara el cuerpo en la Virgen como un templo para sí mismo, ¿sí? Y lo hace suyo, propio como instrumento en Él manifestado y en Él habitando. Entonces,
Jesús, siendo Dios eterno, Dios todopoderoso, se hizo carne por medio de una mujer sin mancha. Una mujer sin mancha. Otro cristiano antiguo, San Efrén el Sirio, dijo, María y Eva, dos personas sin culpa, ¿verdad? Porque Eva fue creada así sin culpa, sin el pecado original, perfecta. Dos personas sencillas eran idénticas. Igual como Eva era sin pecado, perfecta, igual María. Más tarde, sin embargo, uno se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Wow, ya mero acabamos con estos primeros cristianos, ¿ok? Entonces vamos a seguir espero que su fe sea aumentada, ¿sí? Estos cristianos, los primeros cristianos, eran católicos, no eran protestantes, eran católicos. San Gregorio de Nizá dijo, fue para divulgar por la manera de su encarnación este gran secreto, que la pureza es la única indicación completa de la presencia de Dios y de su venida, y que nadie puede en realidad asegurar esto para sí mismo a menos que se haya alejado por completo de las pasiones de la carne. Nos tenemos que alejar de las pasiones de la carne y ahí vamos a saber que tenemos la presencia de Dios en nosotros. Dice lo que sucedió en la Inmaculada, sin pecado, María, cuando la plenitud de la deidad, o sea, de la plenitud de Dios, Dios se encarnó en ella, que estaba en Cristo, resplandeció a través de ella. Eso sucede en cada alma que lleva por regla la vida virginal. Nosotros también podemos tener a Dios en nosotros, igual que María, ¿verdad? Viviendo una vida virginal, es decir, sin mancharnos con el pecado. Pero María lo tuvo de una manera más grande porque Dios se encarnó en ella. Ella fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y noten que le dice Inmaculada María, María sin mancha, sin pecado, ¿sí? Entonces, muy gran mensaje, ¿sí? Nosotros también podemos tener esa presencia de Dios. Obviamente María, siendo perfecta, ella lo tuvo perfectamente y por eso ella pudo darle la carne y hueso y sangre a nuestro Señor Jesús. Pero nosotros también podemos, ¿verdad? Tener esa presencia de Dios en nosotros espiritualmente, ¿verdad? María lo tuvo espiritualmente y también físicamente, pero nosotros también podemos participar espiritualmente, ¿sí? San Ambrosio, él fue el gran maestro de San Agustín. Dice, ven pues, está orando a Dios. Dice, ven pues y busca tus ovejas, no a través de tus sirvientes ni de tus jornaleros, sino hazlo tú mismo. No mandes a alguien más, sino tú mismo, Dios. Ven y búscanos. Levántame corporalmente y en la carne que ha caído en Adán. Sí, en Adán tenemos naturaleza caída, porque somos hijos e hijas de Adán. Levántame, no de Sara, Sara fue la esposa de Abraham, sino de María, sí, la mujer perfecta, una virgen no solo pura, sino una virgen a quien la gracia, por la gracia de Dios, había hecho inviolable, libre de toda mancha de pecado. Ella fue libre de toda mancha de pecado, mujer perfecta, ¿sí? Sin pecado. Y esto lo dijo en el año 387. Esto es una cosa muy antigua, apostólica, ¿sí? Entonces, no es invento de la Iglesia Católica en el siglo XIX, como han dicho muchos. No, 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 no. Viene de los primeros cristianos. San Agustín el gran San Agustín dijo, habiendo exceptuado a la Santísima Virgen. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo exceptuado a la Santísima Virgen María, esto quiere decir que todos menos María. Lo que va a decir ahorita aplica para todos menos a María. Habiendo exceptuado a la Santísima Virgen María, acerca de quien, por el honor del Señor, no quiero tener ninguna duda cuando se trata de los pecados, porque ¿cómo sabemos qué abundancia de gracia para la superación total de los pecados a ella le fue conferido? O sea, ella recibió tan grande gracia que ella superó todas las tentaciones. Ella nunca cayó en ninguna tentación, ni tuvo ganas de caer. Quien mereció concebir y dar a luz a aquel en quien no había pecado. O sea, ella fue escogida para darle luz
para dar luz a nuestro Señor Jesús. Entonces, imagínense cuánta gracia recibió ella. Está diciendo esto San Agustín. Así digo, con excepción de la Virgen. Si hubiésemos podido reunir a todos aquellos santos hombres y mujeres cuando vivían aquí y les hubiera preguntado si eran personas sin pecado, ¿cuál suponemos que habría sido su respuesta? ¿Qué está diciendo? Si hubiésemos podido reunir a todos aquellos santos hombres y mujeres que vivieron siglos o en el pasado antes de nosotros, y si les hubiéramos preguntado si eran personas sin pecado, ¿qué harían de respuesta? ¿Cuál respuesta nos, hubieran dado? Pues obviamente que sí, sí, sí tenían pecado, ¿verdad? Todos los santos, ¿verdad? Son personas que tenían pecado, que se tenían que arrepentir, se tenían que confesar. Todos menos María, dice San Agustín. Todos los santos, ¿verdad? Nos ponen el ejemplo, cuando nosotros nos caemos en el pecado hay que levantarnos igual que ellos, porque ellos también eran pecadores, ellos también se levantaban, ellos también se arrepintieron, menos María, dice San Agustín. Entonces, Santa Catalina de Labore, ella es una mujer santa del siglo XIX. Ella nos da el ejemplo de aceptar a María como nuestra madre. Cuando murió su madre a la edad de 9, ella miró una imagen de la Santísima Virgen y dijo, ahora tú eres mi madre, ¿sí? Y sí, ella es nuestra madre y en ese caso ella se convirtió en una madre de otra manera, es decir, bueno, del hecho de que ya no tenía su madre en la tierra, ahora va a tomar ese lugar María, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar a María como nuestra madre, ¿sí? Y a ella se le apareció la Santísima Virgen y la mandó a crear esta medalla que se llama la medalla milagrosa, ¿sí? Es un gran ejemplo esa mujer, ¿sí? Entonces, vamos a continuar ahora, ya vamos a continuar. Ahora, en Mateo capítulo 13, versículo 55, menciona a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro versículo que nos muestran a nuestros hermanos y hermanas protestantes que dicen, María sí tuvo más hijos, porque mira, aquí en Mateo 13, 55 dice que Jesús tuvo hermanos, ¿sí? En ese versículo estaban insultando a Jesús, estaban diciendo, ¿quién es este hombre que tiene tanta enseñanza? ¿Dónde aprendió todo esto? Él es un hombre cualquiera, nosotros lo conocemos, él es hijo de José, hijo de María, sus hermanos, nosotros los conocemos y los mencionan Santiago, José, Judas, Simón, ¿verdad? Y sus hermanas están también entre nosotros. Entonces ellos estaban disminuyendo esa gran estaban disminuyendo el trabajo de Jesús, ¿sí? Qué ironía, ¿verdad? Que, qué raro que ese mismo versículo donde andan diciendo que Jesús es una persona cualquiera, ¿verdad? Los judíos a su alrededor. am, Qué raro que los protestantes usen ese versículo para decir que María es una mujer cualquiera. Noten que eso es un poco raro, ¿no? Bueno, María eh, obviamente no todos los protestantes, hay protestantes que sí respetan a María y incluso hay protestantes, estoy seguro que creen que María fue virgen siempre, ¿verdad? Pero ¿cómo se le responde ahí a una persona protestante? Bueno, les voy a mostrar con el Evangelio de San Lucas que María nunca tuvo más hijos. Ella fue virgen consagrada al Señor, ¿sí? Vamos a leer aquí Lucas capítulo 1, versículos 26 al 34. Dice, a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Entonces ella estaba comprometida con casarse con quién? José, ¿sí? Esto no era algo, esto de hecho sí sucedía. Había vírgenes, mujeres que se consagraban a Dios, pero aún así se casaban con un hombre que iba a respetar
esa parte, que no iba a tener relaciones con ella, sino decir, ok, nos vamos a casar y yo voy a ser tu protector, yo voy a ser, te voy a hacer compañía, yo te voy a, am, voy a ser tu proveedor, ¿sí? Igual como un esposo, pero no vamos a tener relaciones, yo voy a respetar eso. Entonces muchos creen que también San José tenía una consagración de ser virgen siempre, ¿sí? El Papa Leo XIII tenía esa creencia. Él dijo en un documento que le llama a José, a San José lo llama virgen, ¿sí? Y San Jerónimo también habla de esto. Esto era algo que sí pasaba. Aún así se casaban, pero se respetaba esa parte, que no iban a tener relaciones. Esto era algo que sucedía en Israel en esos tiempos. No es algo común ahora, ¿verdad? Si una persona es virgen, ¿verdad? No se va a casar. Pero esto era algo que sí sucedía en esos tiempos. Y era más difícil para una mujer protegerse y también conseguir que comer y cosas así. Era más difícil, entonces era una manera de que tengan un compañero y también un proveedor y también alguien que los protegiera, que las protegiera. Entonces, sí sucedía, ese es mi punto, ¿verdad? Entonces, no se escandalicen por eso. ¿Por qué está casando? No. Versículo 28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Sí? María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin. Noten aquí, está hablando de quién, está hablando del Mesías. María, al escuchar estas palabras, ella se dio cuenta, está hablando del Mesías. Pero noten lo que dice María, en vez de decir María, um, obviamente ella estaba alegre, ¿verdad? Se alegró, igual como dijo am, San Justino Mártir, pero ella tenía una sola pregunta, una sola pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Dice María, preguntó el ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Si aquí en esta Biblia dice, si no vivo con ningún hombre, eso no es lo que dice el griego. Literalmente lo que dice el griego es, ¿cómo será esto si no tengo relaciones con ningún hombre? Soy virgen. Esa pregunta no tiene sentido y de hecho le puedo mostrar con el griego. Mira, literalmente dice el griego, epei andra ofionosko. Eso quiere decir literalmente, yo no tengo relaciones con ningún hombre o yo no conozco a ningún hombre. Cuando dice conocer, eso es una palabra que se refiere a tener relaciones. Se refiere a tener relaciones. Entonces, literalmente está diciendo, yo no tengo relaciones con ningún hombre. Esa pregunta no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense, supongamos, como dicen los protestantes, o como dicen la mayoría, que ella no fue una virgen comprometida a Dios, la virgen siempre. Bueno, aquí en este entonces ya estaba comprometida para casarse con José. Entonces, ¿qué pregunta? Esa pregunta no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido esa pregunta porque ella ya estaba comprometida con José. Obviamente, si su intención era casarse con José para tener relaciones, bueno, no haría esa pregunta. La pregunta se responde solo, ¿sí? O sea, ¿cómo podrá suceder esto si no tengo relaciones con un hombre? Bueno, obviamente va a tener relaciones con San José, ¿verdad? Lógicamente. La pregunta simplemente no tiene sentido, al menos si María fue virgen comprometida a Dios. Una virgen que dijo, voy a ser virgen toda la vida. Porque cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, obviamente ella va a pensar, bueno, no puedo tener relaciones con José. No puedo porque yo soy virgen siempre. Ella ya estaba comprometida. Y además, el ángel no le dijo, ya concebiste. Le dijo, concebirás. Concebirás. Le dice, vas a quedar encinta.
futuro. En el griego literalmente es futuro. Vas a quedar encinta, es futuro. Concebirás, tendrás a un hijo, ¿sí? Vas a concebir. Entonces, aún no ha concebido. Lo que se le va a venir a la mente de nuestra Madre María es que, oh, voy a tener que tener relaciones con José. Pero esto, ¿cómo va a pasar si no puedo tener relaciones con él? Esa es su pregunta. Si ella no fuera virgen comprometida a Dios, no tiene sentido esa pregunta. La pregunta se responde sola. Obviamente va a tener relaciones con José y así va a concebir, ¿verdad? Pero ella, sabiendo que no puede tener relaciones porque es virgen consagrada al Señor, le preguntó, ¿cómo podrá suceder esto si soy virgen? Yo no tengo relaciones con ningún hombre, ¿sí? Y en este tiempo, en el momento de estar comprometido o desposado, en la cultura judía eso era el equivalente a estar casado. Ya estaban casados, ¿sí? Estar desposado era lo mismo a estar casado porque ya podían tener relaciones en la cultura judía, ¿sí? Entonces ya estaban casados. Pero la palabra desposado quería decir que no estaban viviendo juntos. Entonces a lo mejor por eso lo traducieron de esta manera, ¿verdad? Pero no dice eso en el griego. Esto no lo dice en el griego. En la, en la, en las costumbres judías, lo que hacían es se casaban y luego unos 6 meses después, am, más o menos, creo que eran 6 meses después, unos meses después, el hombre preparaba la casa para traer a su esposa dentro de su casa y luego ya tenían relaciones. Eso es como se hacía am, comúnmente, pero también estaba permitido hacerlo, a tener relaciones incluso en este periodo de estar desposado. No era común, pero sí era permitido. Y por eso San José en Mateo capítulo 1, estando desposado con María, quiso divorciarla, quiso divorciarse de ella, ¿verdad? Ya estaban casados, nada más que aún no vivían juntos. Y lo que iba a pasar cuando se iba a divorciar con ella, todo eso se iba a caer sobre José, porque cuando la gente la miraría, ellos dirían, ¿qué? Dirían, wow, San José, qué hombre tan malo. Se la embarazó y luego se fue, ¿verdad? Ya estaba permitido tener relaciones. Pero ella, siendo una mujer que se consagró al Señor, que no puede tener relaciones con ningún hombre, le preguntó, ¿cómo puede pasar esto si yo soy virgen consagrada al Señor? Sí, ok, gloria a Dios. Entonces, María, sabiendo que cómo funciona la cosa, ¿verdad? Cómo se embarazan las personas teniendo relaciones, por eso hizo esa pregunta. Yo no puedo tener relaciones con José. Yo sí, estoy comprometida con él, pero no puedo tener relaciones. Y ya el ángel tuvo la respuesta, el Espíritu, va a ser por el poder del Espíritu Santo. No te preocupes, María, no va a haber necesidad de que se levante esa promesa que tú le hiciste a Dios. Y luego ya después de eso, en el versículo 38 dijo, hágase en mí según tu voluntad. ¿Sí? Entonces aquí está la expresión. Conocer aquí es una palabra perdón, una palabra que se refiere a tener relaciones. Literalmente dice, ya que no conozco a ningún hombre o no tengo relaciones con ningún hombre. Según el versículo 27, ella ya estaba comprometida con José y en el versículo 31 se le dice, sucederá, futuro. Está hablando en futuro. Por lo tanto, si ella planeaba tener relaciones con San José, no haría esa pregunta, pues es obvio que José va a ser el padre y luego vendría el Mesías, ¿verdad? Pero en cambio se pregunta, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Esto no tiene mucho sentido, al menos que fuera una virgen que se comprometió al Señor, ¿sí? San Agustín nos da esta misma interpretación, ¿sí? Cuando habla de la virginidad. Dice, su consagración a Dios, o sea, la consagración que María hizo a Dios de ser virgen siempre, se manifiesta en las palabras que María pronunció en respuesta al ángel que le anunció su concepción. ¿Cómo será esto, dice ella, si no conozco varón? Lo cual seguramente ella no diría, a menos que antes se hubiera comprometido a Dios como virgen. Entonces San Agustín dice lo mismo. Lucas 1:34 es prueba de que ella era virgen siempre.
comprometida al Señor. Entonces, ella no podía tener más hijos. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Muy fácil. La palabra hermano entre los judíos no es simplemente am, hermano de la misma madre, ¿sí? Hermano hermano de la, de la misma madre. También puede referirse a primos, ¿sí? No solamente hermanos de la misma madre, sino también los primos se llamaban, los familiares se llamaban hermanos entre ellos mismos. Por eso en Génesis 13:8, vamos a ver, dice, Abraham y Lot tenían problemas entre sus pastores. Tenían ellos pastores que pastoreaban su rebaño y se pelearon entre ellos mismos, ¿sí? Esta parte es de mi jefe Lot. No, esta parte es de mi jefe Abraham. Empezaron a defender, ¿verdad? Los jefes. Y Abraham le dijo a Lot, no hay que pelearnos entre nosotros ya que somos hermanos. Aquí dice, tú y yo somos parientes. Muchas Biblias dicen parientes. Sí eran parientes, pero no dice eso el hebreo. El hebreo dice ajim, que quiere decir literalmente hermanos. Por eso, si se fijan, incluso en una Reina Valera, ahí dice Reina Valera 1960, dice aquí en Génesis 13:8, ya que somos hermanos. Espérenme, Abraham y Lot no eran hermanos de la misma madre. Según Génesis 11:27, Abraham era el tío de Lot. Entonces, ¿por qué le está diciendo que él es su hermano? Sí, porque eran parientes. Entonces, entre los parientes se decían hermano. Y esto sí tiene muchísimo sentido. Gálatas 1:18 al 19 dice San Pablo que él fue a Jerusalén para conocer a Cefas. Él quería ver a una persona con autoridad. Él fue derechito al jefe, a Cefas. Cefas quiere decir piedra. Se refiere a Pedro, San Pedro. Él fue buscando al apóstol San Pedro, ¿sí? Pero lo dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles menos a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, él miró a ningún otro apóstol, menos a quién, a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, ¿esto qué nos dice? Gálatas 1:18 al 19 nos dice que Santiago, el hermano del Señor, era un apóstol. Vamos a ver ahora los Santiagos que eran los apóstoles. La semana pasada miramos a Mateo 10, versículos 2 al 3, donde nombra los 12 apóstoles. Dice, primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Santiago, entonces hay dos Santiago, Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo. Ninguno de ellos eran hijos de José y de María. Eran hijos de Zebedeo o de Alfeo, otras personas. Entonces, eso es suficiente para mostrar, miren, el hermano de Jesús no es literalmente hijo de María. Eso es imposible según Lucas 1:34, ¿sí? Si no es quien es otra persona. De hecho, am, podemos ver que después Alfeo o Cleofás, también conocido como Cleofás, es padre de Santiago y de Tadeo y también de José. Entonces, ellos eran parientes de Jesús. Y por eso cuando nombran esos hermanos de Jesús, se da en Mateo 13:55, Santiago, Tadeo, José, todos ellos eran hermanos. Entonces eran primos de Jesús. Por eso Tadeo, San Judas Tadeo él era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no está hablando de hermanos literalmente de la misma madre, sino está hablando de parientes. Ahora vamos a ver, aquí ya mero acabamos, vamos a ver la arca de la alianza y vamos a acabar con mostrando que María es madre de Dios. María es madre de Dios. Fíjense en aquí, nunca se dice que los hermanos y hermanas del Señor sean hijos de María, ¿sí? Pero acabamos de mostrar que más bien am, lo más probable es que eran parientes. Definitivamente no eran hijos de María debido a Lucas 1:34. Ella era virgen comprometida a Dios, ¿ok? Ahora, María es la arca de la nueva alianza, ¿sí?
Por eso la llamamos Arca de la Alianza, ¿verdad? Arca de la Alianza ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque ella es la Arca de la Nueva Alianza. Esta es la Arca de la Antigua Alianza. En Éxodo capítulo 25, Dios mandó a Moisés a crear esto. Es prácticamente como una caja y tenía cubrimiento arriba, hecho de madera, pero estaba cubierta de oro. ¿Sí? Entonces muchos preguntan por qué en las iglesias católicas tienen oro y tienen y estas iglesias bonitas, porque representa la gloria de Dios. ¿Sí? Dios mismo mandó a hacerlo de esta manera. Pero también las iglesias humildes representan la humildad de Dios. ¿Sí? Y noten que tenían dos estatuas encima. Estas son dos estatuas de de ángeles, querubines, ángeles. Entonces Dios no tiene problema con estatuas, porque aquí están dos estatuas que Dios mandó a hacer. Sí, aquí está Éxodo 25. Entonces, la arca de la antigua alianza fue creada. En Éxodo capítulo 25, Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas la arca de la alianza, la arca de la antigua alianza. Yo voy a bajar ahí para estar presente con ustedes. Entonces, el arca de la antigua alianza fue construida como el instrumento a través del cual Dios iba a estar presente entre las personas. Asimismo, el arca de la nueva alianza, o sea, María, era, ella fue el instrumento a través del cual Dios, Jesús, iba a estar presente entre las personas, ¿sí? Porque Jesús se encarnó, él bajó del cielo para estar en María, para recibir su carne, sus huesos, su sangre, para encarnarse, para estar entre los hombres. Y por eso a María la llamamos el arca de la nueva alianza. Pero aquí están más pruebas, más pruebas. Miren, Segunda de Samuel capítulo 6 está muy conectado con Lucas capítulo 1. Hay mucho paralelo entre los dos capítulos. Noten que en Segunda de Samuel capítulo 6 el arca de la antigua alianza viaja a través de la región montañosa de Judea en Segunda de Samuel 6 y llegó hasta la casa de Obed-edom. Entonces aquí donde están los hoyos aquí, por ahí metían una vara de oro. Una vara de madera, pero estaba cubierto de oro, ¿sí? Y por ahí lo cargaban a un grupo de levitas. Entonces lo iban cargando. Y de hecho vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 6. Cometieron un error en cargarlo. Después vamos a hablar de eso. Entonces el arca de la antigua alianza viajó a través de la región montañosa de Judea, igual que María, que viajó por la región montañosa de Judea para llegar a la casa de Isabel. Eso está en Lucas capítulo 1. Nosotros conocemos esa historia. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 10. Llevaron la arca de la alianza hasta la casa de Obed-edom. ¿Sí? Entonces iban caminando, ¿sí? Por la región montañosa de Judea, igual que María. Ahí iba la arca de la antigua alianza, pero espérenme, hay más. Cuando llegó María, bendijo la casa de, de Santa Isabel. ¿Ok? Eh, y entonces, cuando llegó María, bendijo la casa de Santa Isabel. De igual modo, cuando llegó la arca de la antigua alianza a la casa de Obed-edom, fue bendecida la casa. Fíjense aquí, segunda de Samuel 6:11. El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-edom y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Entonces trajo bendición a la casa, igual que María cuando llegó. ¿Qué pasó? Fueron bendecidos. Cuando escuchó la voz, Santa Isabel fue llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y le dijo, ¿cómo le dijo? Le dijo, entonces con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, bendita tú entre las mujeres y ha bendecido a tu hijo, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, de aquí sacamos la otra parte del rosario, ¿da? Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ¿verdad? Entonces ella fue bendecida también. La casa de Isabel fue bendecida. Más, permaneció la arca de la antigua alianza en la casa de Obededón por 3 meses. También María permaneció por 3 meses en la casa de Santa Isabel, ¿sí? El arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obededón. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Unos 3 meses, 3 meses. Hay mucho paralelo
está conectando Segunda de Samuel 6 con Lucas capítulo 1, porque Dios nos está diciendo que María es la arca de la nueva alianza. Pero hay más, fíjense. David estaba vestido de sacerdote con un efod. Un efod era lo que se vestía los sacerdotes de ese tiempo, los sacerdotes judíos. Y danzaba delante del Señor. Esto está en Segunda de Samuel 6:14. David iba vestido con un efod de lino, vestido como sacerdote. Estaba vestido como sacerdote. Estaba vestido como sacerdote y danzaba con todas sus fuerzas. ¿Ok? Entonces, el rey David estaba delante de la arca y iba danzando. ¿Sí? De igual modo, leemos aquí en Lucas capítulo 1, versículo 41, que la criatura de Isabel, o sea, el bebé de Isabel que estaba en su vientre, porque ella estaba embarazada. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el bebé se saltó, empezó a saltar en el vientre, bailaba en el vientre. Entonces, igual que el rey David bailando o danzando en la presencia del arca, ahora, ahora vemos a San Juan el Bautista danzando delante del arca de la nueva alianza, María. Y noten que estaba vestido de sacerdote, el rey David. Esto también conecta con San Juan Bautista porque su papá era Zacarías, un sacerdote. Entonces San Juan el Bautista venía de la línea de sacerdotes. Entonces hay esa conexión también. Entonces noten que necesitan conocer el Antiguo Testamento para poder conocer el Nuevo. Aquí María es la arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque Dios bajó en ella. Igual como en el Antiguo Testamento Dios bajó sobre qué? Bajó sobre la arca de la antigua alianza. Entonces David estaba vestido de sacerdote y danzaba delante del Señor o delante de la arca del Señor. San Juan Bautista, que es de linaje sacerdotal, ya que su padre era sacerdote, saltó o bailó delante del Señor. Hay más, David expresa que es indigno de estar en presencia de la arca de la alianza. Isabel expresó lo mismo, que ella no es digna de estar en la presencia de María. Segunda de Samuel 6:9. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó, ni pensar en llevarme el arca del Señor. Literalmente lo que está diciendo ¿saben lo que está diciendo en el hebreo? Literalmente está diciendo, am, ¿quién? O no, está diciendo, cómo, cómo el arca del Señor viene a mí. ¿Cómo el arca del Señor viene a mí? Literalmente está diciendo, ¿cómo es posible que la arca del Señor esté en mi presencia, venga a mí, ¿verdad? Ahora dice, miren lo que dice Santa Isabel, dice, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Lo mismo, la misma expresión. Hay más, David grita ante la presencia del arca de la antigua alianza en 2 de Samuel 6:15, ¿verdad? Eh, Él, como todos los israelitas, el rey David con todos los israelitas, llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Bueno, Santa Isabel hizo lo mismo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, bendito tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces, voz alta también, esta también lo conecta con 2 de Samuel 6. Por último, el arca de la antigua alianza vuelve a casa y termina en Jerusalén, en el templo, en el primer templo que fue construida por el rey Salomón. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 8. María también regresó a su casa, Lucas 1:56, ¿verdad? Dice que María regresó a su casa y también después presentó a nuestro Señor en el templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén, templo de Jerusalén, casa, casa, ¿verdad? María es la arca de la antigua, perdón, María es la arca de la nueva alianza. Ahora, entonces acabamos de ver que 2 de Samuel 6 conecta con Lucas capítulo 1, mostrándonos que María es la arca de la nueva alianza. Ahora vamos a ver más pruebas. Aún, ya tenemos dos. Esta es la tercera. El arca de la antigua alianza contenía tres cosas, según Hebreos capítulo 9, versículo 4. Tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos.
El maná, ¿qué es el maná? El maná es la comida que bajó del cielo para dar de comer a los israelitas mientras estaban en el desierto. Noten que en Juan capítulo 6 Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. El maná representa la Eucaristía, o sea que el maná representa a Jesús. ¿Ok? La vara de Aarón representa el sacerdocio, porque Aarón era sumo sacerdote. ¿Sí? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, la vara de Aarón representa a quién? Representa a Jesús. También la vara de Aarón representa el poder de Dios, porque por medio de la vara de Aarón también Dios cumplió milagros en Egipto. Cumplió milagros en Egipto, ¿sí? Entonces, por medio de la vara de Aarón, Dios cumplió milagros en Egipto. Entonces representa el poder de Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué leímos este domingo? Primera de Corintios 1:24. Jesús es llamado el poder de Dios. Entonces, la vara de Aarón, ¿a quién representa? Representa a Jesús. Las tablas de la ley, las tablas de las tablas de los 10 mandamientos, fueron escritos con el dedo de Dios. Es la palabra de Dios escrita. Bueno, según Juan capítulo 1, Cristo es la palabra de Dios. Entonces, las tablas de la ley, la palabra de Dios escrita, representa la palabra de Dios que es Jesús. Entonces, eso también representa a Jesús. ¿Dónde se encontraban? Se encontraron dentro de la arca de la antigua alianza. Bueno, esto nos muestra que María es la arca de la nueva alianza, porque dentro de ella se encontró realmente Jesús. Dentro de ella. Todas estas cosas que representan a Cristo se encontraron en la arca de la antigua alianza. ¿Sí? Todas esas cosas que representan a Cristo se encontraron en el arca de la antigua alianza. Entonces, María es el arca de la nueva alianza, ya que Jesús estaba realmente en ella. Por lo tanto, María es el arca de la nueva alianza. Ahora, esto es prueba de que María es la arca de la nueva alianza, pero también es prueba que María, otra prueba de que María es virgen siempre, ¿sí? Según lo que les voy a decir, ¿ok? Vamos a ver la lógica. Esto apunta a su virginidad perpetua, que siempre era virgen, porque según Hebreos 10:1, el Antiguo Testamento es una sombra de cosas mayores por venir. Entonces, María es el arca de la nueva alianza, por lo tanto, ella es mayor que el arca de la antigua alianza, ella es más grande, ¿ok? Según Hebreos 10:1. El arca de la antigua alianza es donde bajó Dios para estar con los seres humanos y nadie se le permitía estar dentro de la arca. Lo único que sí se quedó adentro eran cosas que representaban a Jesús, pero ninguna otra persona podía estar dentro de esa arca. María, siendo arca de la nueva alianza, siendo más grande de que la antigua alianza, ¿cuánto más está prohibido que alguien esté dentro de la arca de la de la nueva alianza, que es mayor que la antigua? Entonces, ¿por qué el arca de la nueva alianza volvería a quedar embarazada, ¿verdad? Si queda embarazada, eso quiere decir que otra persona está dentro de la arca de la nueva alianza, lo cual es imposible según esta lógica. Si su vientre estaba consagrado por Dios, para Dios, ¿verdad? Por tanto, no tuvo más hijos, porque nadie más puede ocupar ese lugar, ¿ok? Ahora, última prueba que María es virgen perpetua. Ezequiel capítulo 44, versículos 1 al 2. Esto lo hizo, esta era una interpretación que tenía, por ejemplo, San Jerónimo. Dice Ezequiel 44, está hablando del templo ideal y muchos hablan de que es un templo imposible de construir. Después vamos a hablar de eso, cuando lleguemos primeramente Dios a ese libro. Por tanto, muchos ven eso que no es un templo que va a ser construido, sino es un templo ideal, ¿sí? Y nosotros los cristianos vemos que esto representa a Jesús, porque Jesús vamos a ver por qué representa a Jesús. Ah, Juan 2:19 al 21, Jesús les contestó, destruyen este templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este versículo? Y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron,
46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar, pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Entonces, el propio cuerpo de Jesús es llamado el templo. Y por eso dice, destruyen este templo, o sea, mátenme, y en 3 días volveré. ¿Sí? Va a resucitar. ¿Ok? Entonces, el templo representa a quién? A Jesús, el cuerpo de Jesús. Representa el cuerpo físico de Jesús. Vamos a leer ahora Ezequiel 44. Dice, el hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo. Entonces, aquí está hablando Ezequiel y está diciendo que fue llevado a la entrada exterior del templo que daba al oriente, la cual estaba cerrada. ¿Ok? El templo representa el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿qué representa esta entrada exterior? Esa es la pregunta. La entrada exterior, ¿a quién representa? Vamos a ver. Allí el Señor me dijo, esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse, nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así pues, quedará cerrada. Bueno, ¿cómo obtuvo Jesús su cuerpo físico? Por medio de María, en el vientre de María, ¿sí? Entonces, el vientre de María, María, ¿verdad? Representa, eso es lo que representa la entrada exterior. Jesús tuvo que entrar por ahí para entrar a su templo, ¿sí? A su cuerpo físico. Y dice que eso se va a quedar cerrado, nadie más va a poder entrar. María ya no se va a poder embarazar. Entonces, esto es prueba de que ella fue consagrada para estar solamente, ¿verdad? Am, ser el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, María es madre de Dios. Eso es lo último que vamos a hablar. María sí es madre de Dios según Lucas 1:43. Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Verdad? ¿Notaron eso que Santa Isabel dijo, le llamó a María madre de mi Señor? Salmos 16:2. Yo dije al Señor, el Señor en letra mayúscula es Dios, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Entonces, María es madre de mi Señor, madre de Dios. Más prueba de que está hablando aquí de Dios, obviamente de Dios Todopoderoso, es porque, acuérdense, esto lo está conectando Lucas con Segunda de Samuel 6. Y en Segunda de Samuel 6 dice el rey David, ¿quién soy yo para que la arca de Dios, no la arca de un hombre, no la arca de fulano o vengano, la arca de Dios venga a mí? ¿Cómo es posible que venga a mí? La arca de Dios, de Yahvé. Por lo tanto, aquí está hablando de la madre de Yahvé, la madre de Dios Todopoderoso. Entonces, San Ignacio de Antioquía, vamos a acabar con estas palabras, dijo, nuestro Dios Jesucristo, según el mandato de Dios, fue concebido en el vientre de María, del linaje de David, por obra del Espíritu Santo. Nació y fue bautizado para que con su pasión purificara el agua. El agua está purificado y ahora por el bautismo am, somos incorporados a Jesús y nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Entonces, noten que dice, nuestro Dios Jesucristo n- fue concebido en María y nació Dios. Y esto lo está diciendo en el año 107 después de Cristo. Él fue muy temprano, esto es muy temprano, él fue discípulo del apóstol San Juan. Y él cree que María es madre de Dios, que Jesucristo es Dios. Él creía que en la Eucaristía, él decía que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús y el que niega eso no está creyendo en doctrina cristiana, está negando de doctrina cristiana. Y él también dijo que la iglesia de Roma es la iglesia presidente de las demás, la iglesia presidente, la iglesia de Roma, donde está el Papa. Y él lo aventaron a los leones para hacer, él fue mártir. Entonces, los primeros cristianos eran católicos.